Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 261. 258. Nepalem Potential Merging Power Suado 7th Sense. Después de regresar de la arena de la Fundación Gra, Mika comenzó el proceso de integrar sus otros poderes con su cosmo. Después de su poder mágico, su siguiente objetivo fue Nen, la energía vital que alimentaba sus habilidades del mundo Unter X Unter. Al igual que el poder mágico de Horario, que era una manifestación de energía mental, el Nen provenía de la fuerza vital pura. Era increíblemente potente. En un día, había integrado completamente su Nen en su cosmo. Podía sentir cómo sus habilidades Nen se fortalecían, impulsadas por su cosmo. Incluso sus creaciones Nen se convirtieron en parte de su cosmo. Esta transformación también afectó a Gabriel y Alfia. Gabriel, como avatar de Yahvé, se formó a partir del aura de ella y se alimentó del propio Nen de Mika. Alfia también era ahora una bestia Nen, su existencia ligada a la de él. Por lo tanto, al absorber el cosmo de Mika su Nen, ambos también se vieron afectados, obteniendo acceso a su poder. Mika creía que esto era una gran bendición para ellos. Después de todo, tanto Gabriel como Alfia tenían un talento increíble. Quizás, con Cosmo, podrían alcanzar metas aún mayores. Estaba emocionado por ver cómo se desarrollaba su potencial. Habiendo integrado su Nen, los siguientes objetivos de Mika eran las energías más exóticas dentro de él, poderes más difíciles de asimilar que la energía mental pura o la energía de la fuerza vital. Sin embargo, integrarlos ampliaría el potencial de su cosmo. Dedicó mucho tiempo a este proceso, integrando finalmente todos sus poderes, excepto su energía demoníaca y el poder de la luz. Estos dos eran comparables a Cosmo en su potencial puro, capaces de otorgar un poder inmenso. Sin embargo, no eran inherentemente suyos. Su energía demoníaca provenía de la pieza malvada, y el poder de la luz provenía de la sangre divina de Yahweh dentro de él. Cosmo, sin embargo, era la esencia de su fuerza vital. Por ello quiso absorberlos en su cosmo, enriqueciéndolo y mejorándolo. Incluso había consultado a Atenea, quien estuvo de acuerdo en que integrar estos poderes le permitiría alcanzar niveles aún más altos de dominio del cosmo. Así como los dioses tenían diferentes dominios, Ares, el dios de la guerra, Hades, el dios del inframundo, Poseidón, el dios del mar, su cosmo también poseía propiedades únicas. La energía demoníaca y el poder de luz de Mika llevaban la esencia del inframundo y el poder divino, respectivamente. Integrarlos mejoraría la calidad de su cosmo. Sin embargo, así como las recompensas potenciales eran grandes, también lo eran los desafíos. A pesar de que su cosmo, habiendo absorbido sus otros poderes, ahora superaba con creces al de un santo de plata normal, el proceso de integración de las energías demoníaca y de luz era increíblemente lento. Según Saori, una vez que lo lograra, alcanzaría un nivel extraordinario de poder al lograr el séptimo sentido, comparable a Shaka de Virgo, el hombre más cercano a Dios. Shaka, desde su nacimiento, había podido comunicarse con Buda y poseía una profunda comprensión de los principios budistas, que se reflejaban en su cosmo. Si continuaba por este camino, podría incluso alcanzar la iluminación y convertirse en un Buda. Por eso se le llamó el hombre más cercano a Dios, un testimonio tanto de su poder como de su estatus espiritual. Y en el futuro, Mika también alcanzaría un estatus similar, aunque estaría más cerca de un Nepalem, un ser tanto de luz como de oscuridad. Habiendo integrado todos sus poderes excepto las energías demoníacas y de luz, Mika emergió de su estado meditativo. Su asimilación llevaría tiempo. No podía permanecer aislado indefinidamente. Reanudó su rutina habitual. Sin embargo, no estaba preocupado.
Incluso al ritmo actual, el proceso no tomaría mucho tiempo. Su cosmo ya exhibía rasgos del séptimo sentido, aunque todavía no lo había logrado por completo. Estaba reprimiendo activamente el crecimiento de su cosmo. Esto no era inusual. La mayoría de los santos de plata, a diferencia de los santos de bronce, habían alcanzado un alto nivel de dominio del sexto sentido. Incluso había algunos santos plateados con un poder de nivel séptimo sentido. Al fin y al cabo, solo había 12 santos dorados. Y el poder de un santo plateado no era estático. Por lo tanto, eran raros los casos en que los santos plateados poseían la fuerza de un santo dorado. Sin embargo, estos individuos eran excepciones. El cosmo de Mika, aunque aún estaba al nivel del sexto sentido, superó con creces sus límites normales. Incluso sin estar completamente desatado, exhibió características del séptimo sentido. Si no fuera por su supresión deliberada, ya habría alcanzado ese nivel. Por lo tanto, podría ser considerado un pseudo santo del séptimo sentido. Esto aceleró significativamente el proceso de integración, que normalmente tomaría años, reduciéndolo a solo semanas. Y requirió un esfuerzo mínimo. Incluso sin meditación activa, el proceso continuó. Por lo tanto, pudo reanudar su vida normal. Saori, al ver su estado mejorado, lo invitó a tomar el té con ella, ansiosa por escuchar más sobre sus aventuras en otros mundos. Mika, agradecida por su ayuda, no pudo negarse. Y así, el tiempo transcurría mientras pasaba las tardes con Saori. Su cosmo se fortalecía, absorbiendo sus energías demoníacas y luminosas. En su tiempo libre, también exploró las aplicaciones de cosmo, como la teletransportación, una técnica dominada por Aries MK. No fue una tarea difícil para él. Había estudiado numerosos círculos mágicos en el mundo de High School DxD gracias a Rias. Después de todo, los círculos mágicos eran esenciales para canalizar el poder del diablo. Incluso había encontrado círculos para teletransportarse. Ahora, canalizando este conocimiento a través de su cosmo, había creado una forma rudimentaria de teletransportación. Una base sobre la que podía construir. Y si encontraba alguna dificultad, siempre podía pedirle ayuda de Gabriel. Después de todo, ella, junto con Alfia, había estado estudiando a Cosmo mientras él integraba sus otros poderes. Dado su talento, probablemente habían progresado significativamente. Sin embargo, no le pediría ayuda a menos que fuera absolutamente necesario. Disfrutaba explorando estas nuevas posibilidades. Su investigación se centró en adaptar la técnica de teletransportación del diablo al combate. Aunque era ampliamente usado por los demonios en su vida diaria, por ejemplo, para viajar a la ubicación de un cliente al ser invocado, su prolongado tiempo de activación lo hacía poco práctico en combate. Al fin y al cabo, en una lucha entre seres poderosos, incluso una fracción de segundo podía ser fatal. Un hechizo de teletransportación que tardó casi un minuto en lanzarse fue inútil. Sin embargo, al canalizarlo a través de su cosmo, podía transformarlo en teletransportación real, una habilidad útil en combate. Había adaptado una técnica mundana para la batalla. A diferencia de la magia diabólica, refinada durante milenios hasta convertirse en un complejo sistema de rituales y círculos, Cosmo, si bien requiere conocimientos básicos, está impulsada principalmente por la fuerza de voluntad. Por lo tanto, en comparación con la naturaleza intrincada y casi mecánica de los círculos mágicos, Mika prefería la naturaleza más intuitiva de Cosmo. Para un santo, la creencia inquebrantable podía crear milagros. Por lo tanto, moldear a Cosmo a su voluntad requería un 1% de inspiración y un 99% de perseverancia. Y el conocimiento adquirido en el mundo de High School DxD le proporcionó esa chispa crucial de inspiración. Ahora podía canalizar su conocimiento de otros mundos a través de su cosmo, mejorándolo y transformándolo. Surgieron innumerables posibilidades nuevas que esperaban ser exploradas. Estaba ocupado otra vez, aunque no tan tranquilo como durante sus meditaciones anteriores. Continuó sus sesiones de té de la tarde con Saori, compartiendo sus aventuras mientras ella, a su vez, le ofrecía información sobre la naturaleza de Cosmo. Como reencarnación de Atenea, su conocimiento, incluso unas simples sugerencias, resultaron invaluables. Una tarde, mientras se dirigía a su lugar de encuentro habitual, Habu, el santo unicornio, lo interceptó. Buenas tardes, Habu. ¿Necesitas algo? Preguntó con una sonrisa.
Había conocido a los santos de bronce que residían en la casa de huéspedes. Al fin y al cabo, vivían bajo el mismo techo. Sin embargo, esto no incluía a Seiya ni a Iki. Seiya, aún molesto por la separación de su hermana, no se había mudado a la casa de huéspedes y evitaba a Saori. En cuanto a Iki, aún no había regresado. Y según los recuerdos de Mika, al principio de la historia, seguía siendo un antagonista. Solo tras cierto enfrentamiento se unió al bien, convirtiéndose finalmente en uno de los 5 santos de bronce principales junto a Seiya, Shirik, y Migaishun. Por lo tanto, actualmente solo 8 santos de bronce residían en la casa de huéspedes. También sabía, por sus conversaciones con Saori, que ella inicialmente no se había quedado allí. La villa había sido destinada para los santos que regresaban, pero después de despertar como Atenea, se mudó y eligió vivir entre ellos. Por eso trajeron a Mika aquí. ¿Y la razón de eso? Saori había cambiado. Habiendo sido criada fuera del santuario, su personalidad difería significativamente de las reencarnaciones anteriores de Atenea. Ellos, habiendo comprendido su destino desde pequeños, siempre habían tratado a los santos con amabilidad y respeto. Saori, sin embargo, criada como una rica heredera, era más y arrogante. Sus interacciones iniciales con los santos habían sido tensas. Al fin y al cabo, ¿cómo podía una heredera consentir a ganarse el respeto de guerreros curtidos en la batalla? Excepto por Haru, claro, quien le tenía una devoción absoluta. Sin embargo, tras despertar como Atenea, su personalidad cambió. Tras haber vivido innumerables batallas junto a los santos en sus vidas pasadas, ahora entendía cómo tratarlos. Por lo tanto, con el tiempo, la tensión inicial se disipó. Y por eso Habu se encontraba ahora frente a él. Chapter 262. 259. S.S. E-Plans. E-Conquerors. Habu miró a Mika, su expresión era una mezcla de anhelo, resentimiento y esperanza. Él guardaba un secreto. Estaba enamorado de Saori Kido. Desde que era un niño, la había defendido de cualquiera que la desafiara, a menudo enfrentándose con Seiya, quien se negaba a obedecer ciegamente todos sus caprichos. Seiya, a su vez, lo consideraba el perrito faldero de Saori, un título que incluso el propio Habu aceptaba en secreto. Después de todo, a pesar de su valentía en la batalla, no se atrevía a confesar sus sentimientos. Se conformaba con admirarla desde la distancia. Sin embargo, el reciente cambio de actitud de Saori le había dado esperanza. Se había mudado a la casa de huéspedes, volviéndose más accesible, y ahora podía verla todos los días. Alguna vez creyó que eran de mundos diferentes, que confesar sus sentimientos sería inútil. Pero su recién descubierta calidez le había dado el valor para tener esperanza. Sin embargo, a pesar de su cambio, la distancia entre ellos persistía. Y quien estaba más cerca de ella ahora, era Mika. Había llegado de repente, ocupando un puesto destacado en la Fundación Graad y compartiendo a menudo el té de la tarde con Saori. Sus risas y su conversación amena, incluso a distancia, llenaban a Habu de una creciente incomodidad, una sensación que se intensificaba cada día. Al final ya no pudo soportarlo más. Mika, ¿cuál es tu relación con la señorita Saori? Preguntó con la voz tensa, con una emoción apenas contenida. Nuestra relación. Sonrió Mika, viendo a través de los celos apenas disimulados de Habu. Sabía que era un capricho sin remedio. Quienes no podían permanecer junto a Atenea no se atreverían a confesar sus sentimientos. Y cuanto más cerca estaban de ella, más sentían el calor envolvente de su cosmo, más difícil se volvía expresar esos sentimientos. A lo largo de la historia, la mayoría de los santos eran jóvenes en la flor de la vida, especialmente los poderosos santos dorados, que lucharon junto a Atenea. Seguramente, algunos debieron sentir algo por ella. Sin embargo, nadie se atrevió a expresarlo. Ella era alguien a quien había que admirar desde lejos, no a quien acercarse. Ni siquiera los poderosos santos dorados pudieron confesarle su amor a Atenea, y mucho menos a un santo de bronce como Habu. Quizás solo los dioses podían tener tanta confianza. Sé lo que preguntas, Habu. La señorita Saori y yo simplemente disfrutamos de nuestra mutua compañía. Le he estado contando historias de mis viajes por el mundo, y a ella le parecen entretenidas. Incluso expresó su deseo de viajar, pero lamentablemente, con sus responsabilidades en la Fundación Graad, no dispone de mucho tiempo.
En cuanto a nuestra relación oficial, supongo que soy su asistente, una especie de guardaespaldas. El rostro de Habu se iluminó al escuchar que no estaban involucrados románticamente. Él creyó fácilmente la explicación de Mika. Después de todo, el mundo exterior era mucho más emocionante que la vida protegida que Saori había llevado en la Fundación Graal. Las historias de Mika debieron cautivarla. Tras convencerse, se burló. ¿Un guardaespaldas? ¿Tú? ¿Qué te hace pensar que puedes protegerla? Soy más que suficiente para eso. Claramente menospreciaba a Mika, quien no era una santa. ¿En serio? Mika sonrió y, en un abrir y cerrar de ojos, su mano apareció ante el rostro de Habu, y su dedo índice le tocó suavemente la frente. Habu ni siquiera lo había visto moverse. ¿Cómo es posible? Balbuceó, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Como santo, acostumbrado a velocidades supersónicas, ni siquiera había notado el movimiento de Mika. Era imposible. Después de todo, para él, Mika era solo un humano común y corriente. Intentó saltar hacia atrás para escapar del toque de Mika, pero su cuerpo no respondió. No te molestes en forcejear. Aunque parezca que solo te estoy tocando la frente, en realidad te he alterado el sistema nervioso. Tu cuerpo ya no puede responder a tus órdenes, explicó Mika con calma. Habu se dio cuenta de que había perdido el control de su cuerpo. Ni siquiera podía hablar. Su exclamación anterior había sido un mero pensamiento, no expresado. Él estaba aterrorizado. Nunca había experimentado algo así. El ataque de Mika lo tomó completamente desprevenido. Ni siquiera quemando su cosmo al máximo pudo romper su control. Solo cuando Mika retiró la mano recuperó el control de su cuerpo. Entonces le dio una palmadita en el hombro. Recuerda, siempre hay alguien más fuerte. Aún no estás listo para desafiarme. Necesitas más entrenamiento. Por lo tanto, en lugar de dirigir tu hostilidad hacia mí, quizás deberías concentrarte en tu próximo oponente, Shun. ¿No es tan débil como crees? Con eso, Mika pasó junto a él, dirigiéndose hacia el jardín donde normalmente se reunía con Saori para tomar el té. Mika no se detuvo en su encuentro con Habu. No tenía intención de castigarlo. Como había dicho, Habu debía concentrarse en su próxima batalla contra Shun. La diferencia de fuerza entre ellos era enorme, no solo en sus habilidades actuales, sino también en su potencial. Habu, después de todo, no era uno de los 5 santos de bronce principales. Aunque actualmente era comparable a Seiya y los demás, su poder no sería suficiente en el futuro. Con el tiempo, pasaría a un segundo plano. Por lo tanto, a Mika no le importaba. Solo le importaban sus amigos y aquellos que representaban un verdadero desafío. Hablando del duelo entre Shun y Habu, ya casi es hora de que aparezca. Mientras caminaba hacia el jardín, recordó los recientes acontecimientos de las guerras galácticas. La batalla entre Seiya y Shiryu acababa de concluir. Ambos lucharon con fiereza, con sus armaduras casi destruidas, y finalmente las desecharon y recurrieron al combate cuerpo a cuerpo. Al final, Seiya aprovechó una oportunidad crucial y derrotó a Shiryu, casi matándolo. Solo otro golpe de Seiya logró revitalizar su corazón. Mika había presenciado el duelo. Acompañó a Saori a menudo a la arena, por lo que conocía el programa del torneo. Sabía que el próximo partido era Habu contra Shun. Sin embargo, según sus recuerdos, esta batalla también marcaría la llegada de Iki. Aparecería en la arena, robaría la armadura dorada y demostraría su poder abrumador, superando incluso a Seiya y los demás. Él sería el santo de bronce más fuerte en este momento. Parece que tendré que ver esto también. Es un espectáculo, no me lo puedo perder. Sonrió, anticipando los próximos acontecimientos. Ah. Andrómeda. Mika, de pie en el palco de observación privado, no pudo evitar sacudir la cabeza ante los gritos ensordecedores que resonaban en la arena. Innumerables fans femeninas animaban a Shun, su belleza andrógina, junto con su naturaleza gentil lo hacían increíblemente popular, incluso entre el público masculino. Es toda una celebridad, se rió Mika. En efecto. Entre los 10 santos de bronce, Shun es el más popular, confirmó Saori con una sonrisa. Luego, volviéndose hacia Mika, preguntó con curiosidad. Últimamente has estado asistiendo a los combates con más frecuencia. Creía que te parecían normales. Antes no tenía tiempo.
Ahora que estoy menos ocupado, pensé que disfrutaría del espectáculo, respondió con calma. Mientes, dijo con una sonrisa amable. Lo noto. Discernir mentiras, ¿eh? Qué habilidad divina tan conveniente. Los dioses de mi mundo poseen poderes similares. Negó con la cabeza, dándose cuenta de su error. Se había descuidado, olvidando que los dioses podían ver a través del engaño. En Horario, había sido increíblemente cauteloso al hablar con los dioses, temiendo que pudieran descubrir sus secretos. Sin embargo, desde que dejó ese mundo, su vigilancia había disminuido. Ahora, ante la sonrisa cómplice de Saori, volvió a estar alerta, aunque no estaba dirigida a ella. Con su secreto ya revelado, no había nada más que ella pudiera descubrir. Estaba más preocupado por sí mismo, por mantener la compostura y evitar cualquier desliz lingüístico en este mundo peligroso. De hecho, siento otra presencia en esta arena, otro santo. Si no me equivoco, es él. Como no podía mentir, decidió decir la verdad. Después de todo, había percibido el aura de Iki en la arena durante su visita anterior. ¿Te refieres a Iki? Saori lo comprendió al instante. De los 10 santos de bronce que habían adquirido sus armaduras, solo Iki, el santo Fénix, aún no había regresado. ¿Y el lugar de su entrenamiento y isla de la Reina de la Muerte?, murmuró. Era un campo de entrenamiento notoriamente peligroso. Pocos sobrevivieron para convertirse en santos. Y se decía que quienes lo lograron habían cambiado, con sus personalidades distorsionadas por la terrible experiencia. Parecía que los rumores sobre Iki eran ciertos. Ya veo, asintió y se volvió hacia Mika con voz suave. ¿Entonces estás aquí para protegerme? Por supuesto. Te dije que lo haría, respondió, evitando deliberadamente una confirmación directa. Ella sonrió, con un brillo de complicidad en los ojos, y Mika se tensó. Después de todo, Atenea no solo era la diosa de la guerra, sino también la diosa de la sabiduría. Incapaz de mentirle a un dios, solo podía hablar con medias verdades, esperando que ella no se diera cuenta de su engaño. Esta diosa es problemática, pensó. Ella le sonrió con una expresión indescifrable. En ese caso, elegiré creerte. Créeme. Estaba desconcertado. Para una diosa como Saori, la verdad era verdad y las mentiras eran mentiras. ¿Qué quería decir con elegir creer? Como si percibiera su confusión, ella rió entre dientes. Me di cuenta de que es inapropiado usar mi poder divino para juzgar las palabras de un amigo. Por lo tanto, he decidido no usarlo más contigo. Chapter 263. 260. Iki de Phoenix Mecas Precaution. El corazón de Mika dio un vuelco al oír sus palabras. Si bien sabía que su oferta de amistad surgió de su deseo de aprender sobre sus habilidades para saltar de un mundo a otro, no pudo evitar sentirse encantado por su honestidad. Ella realmente entendía cómo ganarse a la gente. Él permaneció en silencio, dándole la espalda mientras miraba por la ventana la ciudad de abajo. Saori sonrió. Sabía que él entendía sus intenciones. Después de todo, nunca había intentado ocultarlas. Sabía que su amistad no podía depender de que él la llevara a otros mundos. El vínculo en sí era lo que importaba. Si decidía compartir esa parte de su vida con ella era su decisión. Revertir ese orden solo debilitaría su amistad. Para Saori, reencarnada innumerables veces para luchar contra Hades, las amistades verdaderas eran escasas. Si bien compartía un estrecho vínculo con los santos, su reverencia los distanciaba. Si tuviera que nombrar a un verdadero amigo, sería Pegaso, su campeón, renacido junto a ella en cada vida, luchando a su lado contra las fuerzas del inframundo. Y ahora allí estaba Mika. Un silencio cómodo se apoderó de ellos mientras esperaban que comenzara el próximo partido de las guerras galaxianas. Jadu, el santo unicornio, y Shun, el santo de Andrómeda, entraron en la arena. Al comenzar su duelo, Mika y Saori centraron su atención en la batalla. Sin embargo, como Mika había predicho antes, no fue una pelea justa. Shun dominó por completo, aunque no intencionalmente. No tenía ganas de pelear con Jadu, conociendo la diferencia de fuerza entre ellos. A diferencia de los otros santos, impulsados por la ambición por la tela dorada de Sagitario, un deseo de que la Fundación Graad los ayudara a encontrar a sus seres queridos o simplemente una negativa a perder, la única motivación de Shun para convertirse en un santo fue reunirse con su hermano, Iki.
Antes de ser enviados a entrenar alrededor del mundo, los 100 huérfanos hicieron un sorteo para determinar sus destinos. Shun había dibujado la isla de la Reina de la Muerte, un lugar notoriamente peligroso. Iki, al enterarse de sus peligros, tomó su lugar, prometiendo regresar y convertirse juntos en santos. Fue esta promesa la que sostuvo a Shun durante su agotador entrenamiento. Por supuesto, Mika sabía que Shun, sin importar su destino, se habría convertido en un santo. Después de todo, era la reencarnación de Hades. Por lo tanto, en términos de potencial, era posiblemente el más fuerte de los 5 santos de bronce principales. Sin embargo, debido a su naturaleza apacible, rara vez desplegaba todo su poder, evitando la violencia innecesaria siempre que era posible. Siempre luchaba a la defensiva, sobre todo contra quienes consideraba y buenos. Contra el verdadero mal, incluso Shun no dudaba en atacar. Sin embargo, Habu no era un enemigo. Era un compañero santo que servía a Atenea. Por lo tanto, Shun formó una red protectora con su cadena nebulosa, su táctica defensiva característica, atrapándose dentro de ella. Habu, incapaz de penetrar sus defensas, y constantemente bombardeado por los contraataques de la cadena, rápidamente se encontró en desventaja, con su cuerpo cubierto de heridas, mientras que Shun permaneció ileso. Pero la situación pronto cambió. La cadena de Shun tembló, advirtiéndole de un peligro inminente. De inmediato cesó su ataque contra Habu, concentrándose en la advertencia de la cadena. Justo entonces, llegaron Seiya y Shiryu, quienes se recuperaban de su brutal duelo anterior. A pesar de sus heridas, ellos también habían percibido una extraña presencia durante la batalla y acudieron a investigar. Shun, guiado por la advertencia de su cadena, se dio cuenta de que la presencia estaba cerca de la armadura dorada de Sagitario. Todos miraron hacia la vitrina. De repente, las luces de la arena se apagaron. Al instante siguiente, una luz dorada brotó de la armadura dorada de Sagitario, e Iki, el santo Fénix, emergió de su contenedor. ¿Acaso Iki se unió a un espectáculo de magia durante su entrenamiento? Si es así, debo decir que su entrada es bastante impresionante, rió Mika entre dientes, observando la escena. Saori lo fulminó con la mirada. Ella estaba aterrorizada cuando Iki apareció, temiendo que robara la tela dorada, un preciado recuerdo de su abuelo. Aunque había despertado como Atenea, sus experiencias pasadas aún dominaban sus emociones. Al percibir su preocupación, Mika se giró hacia ella con una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, he puesto una marca Nen en la armadura. No importa quién la robe, a menos que puedan quitarme la marca, puedo recuperarla al instante con un solo pensamiento. Saori se relajó al escuchar sus palabras. En efecto, con Mika aquí, tanto yo como la armadura dorada estamos a salvo. Las luces volvieron a encenderse, revelando a Iki, vestido con su armadura de Fénix y con el rostro oculto por una máscara. Aunque su identidad permanecía oculta, los santos percibieron un aura oscura y malévola que emanaba de él, un odio palpable que lo hacía parecer la encarnación misma de la venganza. Shun, con su amable corazón incapaz de comprender tal malicia, instintivamente lanzó su cadena nebulosa hacia él. Espera, Shun. Ese es Iki, el santo Fénix. Gritaron Seiya y Shiryu. Antes de llegar, habían discutido sobre el aura inusual que habían sentido durante su duelo, concluyendo que pertenecía a Iki. Al escuchar su advertencia, la cadena de Shun cambió de trayectoria y envolvió el brazo de Iki. Hermano. Exclamó Shun, mirando la figura enmascarada. Iki respondió con un puñetazo, la fuerza del golpe destrozó la hombrera de Shun a pesar de la distancia entre ellos. ¡Aruk! Gritó Shun de dolor. Seiya y Shiryu intercambiaron miradas desconcertadas. No podían creer que Iki atacara a Shun. Sabían cuánto quería a su hermano menor. ¿Será que el santo que tenían ante ellos no era Iki después de todo? Shun también estaba confundido, aunque su fe en su hermano era inquebrantable. No, no eres mi hermano. Gritó. Iki se quitó la máscara, revelando su rostro. Era él. ¿Cuánto tiempo sin verte? Shun dijo con voz fría y dura. Sigues tan frágil como siempre. En ese caso, déjame ofrecerte como sacrificio. Saltó hacia Shun, con el pie echado hacia atrás para patear. La arena estalló en caos cuando Iki atacó a Shun. ¿Quieres que intervenga? Le preguntó Mika a Saori, volviéndose hacia ella mientras los gritos de la multitud llegaban a sus oídos. No negó con la cabeza.
Iki es el hermano de Shun, amigo de la infancia de Seiya y los demás. Salvarlo o acabar con él es su decisión. Como la Fundación Gra, quienes lo enviaron a esa isla infernal, no tenemos derecho a interferir. ¿Hablas como representante de la Fundación Gra? ¿Y qué hay de tu papel como diosa? Saori volvió a negar con la cabeza. Hasta que Iki cometió un acto imperdonable, él seguía siendo su santo. Y como Atenea, debía mantenerse imparcial en las disputas entre sus santos. Además, al enfrentarse a Iki, ahora consumido por la oscuridad, no se sentía con derecho a juzgarlo. Después de todo, fue Mitsumasa Kido quien lo envió a la isla de la Reina de la Muerte. Sin embargo, aunque no podía intervenir directamente, había algo más que podía hacer. Mika, mencionaste desarrollar una técnica de curación usando tu cosmo. En efecto, respondió asintiendo. Había estado explorando diversas aplicaciones de cosmo, incluida la sanación, para compensar la ausencia de Airmid. Había combinado su conocimiento de la magia curativa de Airmid con sus propias habilidades curativas basadas en el Nen, creando una nueva técnica. Estaba muy satisfecho con su eficacia y se la había mencionado a Saori durante una de sus conversaciones. Entonces, por favor, cuídalos. No quiero que Iki ni ninguno de los otros santos mueran. Protégelos. Déjamelo a mí. Mika aceptó la tarea de inmediato. Le permitía observar la batalla sin interferir directamente. No habría rechazado una orden directa de intervenir, pero eso habría sido ya aburrido. Después de todo, la diferencia de fuerza entre ellos era inmensa. Aunque disfrutaba de una buena pelea, aplastar a oponentes más débiles no era particularmente entretenido. Se acercó a la ventana, con la mirada fija en la arena de abajo. Mientras Mika y Saori observaban la batalla, la situación dio un giro inesperado. Para horror de Shun, la patada de Iki lo mandó a volar. Mientras Iki se preparaba para atacar de nuevo, Habu lo interceptó. Aguanta. Shun es mi oponente. Agarró el brazo de Iki, pero a pesar de sus esfuerzos, no pudo moverlo. La diferencia de fuerza era evidente. Iki, molesto por su persistencia, le dio un puñetazo. Habu lo esquivó, o eso pensó. Aruk. Un dolor agudo le recorrió el hombro. Le habían dado. ¿Cómo? Y ni siquiera lo vi moverse, y murmuró, desplomándose en el suelo. Una familiar sensación de impotencia lo invadió, recordándole su breve encuentro con Mika. Seiya y Shiryu, observando desde abajo, quedaron atónitos. Habu había sido derrotado de un solo golpe. Chapter 264. 261. Iki's Overwhelming Power Mika's Intervention. Saori Kido, no te perdonaré ni a ti ni a Mitsumasa Kido. Declaró Iki con voz monótona, pero llena de una intensidad escalofriante que incluso Mika pudo percibir. Saori bajó la cabeza, visiblemente afectada por sus palabras, con un destello de culpa en la mirada. Sabía lo que Iki había soportado. ¿Cómo te atreves a hablarle así a la señorita Saori? Gritó indignado Tokumaru, quien había corrido al lado de Saori tras la aparición de Iki. Mika meneó la cabeza ligeramente. Sabía que Iki también albergaba un profundo resentimiento hacia Tokumaru, quizás incluso más que hacia Saori. Cada vez que Mika y Saori conversaban en privado, Tokumaru siempre se quedaba esperando afuera. Al fin y al cabo, sus conversaciones no eran para oídos ajenos. No había estado presente durante la aparición inicial de Iki y no debería haber sido un objetivo. Pero ahora, al haberse metido en la situación, prácticamente estaba buscando problemas. Iki frunció el ceño al ver a Tokumaru. Su voz, ya no tranquila, rezumaba veneno. Tokumaru, te recompensaré por lo que hiciste. Solo espera. Él realmente sobrevivió a la isla de la Reina de la Muerte, murmuró Tokumaru, con el rostro pálido. Mika sonrió con sorna, reacio a involucrarse en su disputa personal. Al fin y al cabo, era culpa de Tokumaru. Debido a su conflicto anterior, había golpeado brutalmente a Iki la noche anterior, enviándolo a la isla de la Reina de la Muerte, dejándolo gravemente herido. Dados los peligros de la isla, las acciones de Tokumaru fueron prácticamente un intento de asesinato. Por lo tanto, su sorpresa por la supervivencia de Iki era comprensible. A Mika también le disgustaba Tokumaru al principio. Siempre le había parecido arrogante y menospreciaba a Seiya y a los demás. Sin embargo, durante su tiempo en la Fundación Gra, Tokumaru siempre lo trató con respeto. Por lo tanto, Mika no le guardaba rencor.
Sospechaba que la arrogancia de Tokumaru se debía a que Seiya y Iki eran huérfanos adoptados. En aquella época, los niños adoptados, incluso en familias adineradas, solían ser tratados como poco más que sirvientes. Para Tokumaru, su estatus no había cambiado. Por lo tanto, si Iki buscaba venganza, era culpa de Tokumaru. Mika no interferiría, siempre y cuando Iki no los atacara a él ni a Saori. ¿Y qué hay del robo de la armadura dorada? Mika podía recuperarla al instante. No tenía de qué preocuparse. Su papel era simplemente observar, brindar apoyo si era necesario y disfrutar del espectáculo. Tras haber tratado con Tokumaru verbalmente, Iki centró su atención en Seiya, Shiryu y los demás. La venganza contra Tokumaru podía esperar. Después de todo, él era un santo, mientras que Tokumaru era un simple humano. Su verdadero enfoque estaba en aquellos dignos de ser sus oponentes. Seiya, Shiryu, Ryoga y Shun. ¿Con quién lidiar primero? ¿Seiya? ¿Shiryu? ¿O quizás con Hyuga? Reflexionó con un brillo depredador en la mirada. Seiya y Shiryu sintieron un escalofrío al percibir su poder. Soy yo. En ese momento, una armadura de bronce, surgiendo de su contenedor, interrumpió la contemplación de Iki. Iki, tu oponente soy yo. El santo lobo, Nachi. Mitsumasa Kido, antes de enviar a los huérfanos a entrenar, había estado monitoreando su progreso. Por lo tanto, Saori sabía que 10 de ellos se habían convertido en santos de bronce. Y antes del inicio de las guerras galácticas, había asignado a sus oponentes al azar. El oponente designado de Iki fue Wolf Nachi. Iki, no creas que eres el único que regresó del infierno. Todos los santos soportan un entrenamiento infernal. Así que deja de fingir. No eres especial, declaró Nachi, con la mirada fija en Iki. ¿El infierno? Te mostraré cómo es el verdadero infierno, respondió Iki con voz fría y monótona. Cuidado, Nachi. Gritaron Seiya y Shiryu al ver que la batalla estaba a punto de comenzar. Rápidamente sacaron del ring a Haru, inconsciente, para evitar que quedara atrapado en el fuego cruzado. Nachi asintió, percibiendo el poder de Iki. No subestimaría a un oponente tan peligroso. Sin embargo, Iki era mucho más fuerte que cualquiera de ellos. Cumplió su promesa, mostrándole a Nachi un atisbo del infierno. Simplemente, hizo un gesto con la muñeca. Los ojos de Nachi se quedaron vidriosos. Había sido golpeado por el Phoenix Genmaken de Iki, puño demonio de ilusión de Fénix, una técnica que apuntaba a la mente del oponente, amplificando sus miedos e inseguridades más profundos, creando ilusiones aterradoras. El trauma mental se manifestaba como dolor físico, incapacitando a la víctima o, en casos extremos, destrozando su mente y alma por completo. Era una forma de telequinesis, un testimonio del dominio de Iki de Cosmo, especialmente porque la mayoría de los santos de bronce se centraban principalmente en el combate físico. El único otro personaje conocido por un ataque mental tan poderoso era Saga, el actual papa, cuyo puño imperial fantasma era capaz de controlar la mente. Esto resaltaba el inmenso poder de Saga. Nachi se desplomó, inmóvil. Iki se acercó y lo empujó suavemente con el pie. El cuerpo de Nachi cayó al suelo. Otra victoria de un solo golpe. C. ¿Cómo? ¿Es ese el poder de Iki? Apenas movió, y Nachi derrotado. Seiya, Shiryu y Ryoga lo miraron con incredulidad. El estilo de lucha de Iki era completamente diferente al de ellos. Seiya corrió hacia el ring y se arrodilló junto al caído Nachi. 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 No hay necesidad de llamarlo. Su alma se ha ido, dijo Iki con desdén, luego se giró y golpeó hacia el palco de observación privado, rompiendo el cristal y golpeando a Tokumaru. ¡Aruk! Tokumaru salió volando hacia atrás y se estrelló contra una pared. ¡Tokumaru! Gritó Saori. Quería mucho a su mayordomo, quien la había cuidado desde niña, especialmente tras la muerte de su abuelo. No pudo evitar preocuparse al verlo herido. Mika lo examinó rápidamente. No te preocupes, Saori. Sus heridas no ponen en peligro su vida. Llama a un médico. Saori se puso inmediatamente en contacto con el equipo médico estacionado en la arena. Después de todo, las guerras galácticas eran un torneo de lucha. Las lesiones eran inevitables. Por lo tanto, contaba con un equipo de médicos experimentados de guardia. Llegaron rápidamente y se llevaron a Tokumaru. Saori suspiró aliviada. Entonces, eso resuelve las cosas entre él e Iki.
Había presentido la animosidad entre ellos, consecuencia de las acciones pasadas de Tokumaru. Y con el ataque de Iki, su enemistad parecía haber terminado. Después de todo, él no había matado a Tokumaru. Un humano promedio no podría resistir el ataque de un santo, especialmente uno alimentado por la ira de Iki. Por lo tanto, la supervivencia de Tokumaru significó que Iki había demostrado moderación. No le había pedido a Mika que lo curara. En su mente, el sufrimiento de Tokumaru podría impedir que Iki buscara más venganza. Después de todo, contra un santo, estaba indefenso. Una dura lección ahora podría asegurar su seguridad en el futuro. Quizás, respondió Mika con una sonrisa sutil. Saori lo fulminó con la mirada. Él claramente conocía sus intenciones y no se molestó en intervenir. ¡Qué desconsiderado! Sin embargo, no tuvo tiempo de pensarlo demasiado. Tras derrotar a Nachi y castigar a Tokumaru, Iki centró su atención en Seiya y los demás. Pero tanto Seiya como Shiryu estaban heridos, y Sun acababa de ser derrotado. Solo quedaba Yoga. Pero Iki no lo consideraba un verdadero desafío. Sintió una sensación de decepción. Derrotarlos así sería demasiado fácil. En ese momento, varias figuras, vestidas con versiones negras de su propia armadura, emergieron de las sombras. Eran los Santos Negros, guerreros que Iki había traído de la isla de la Reina de la Muerte. Señor Iki, déjenos a estos debiluchos. Saltaron de las gradas y atacaron a Seiya, Shiryu, Yoga y Shun. Y mientras estaban distraídos, Iki reclamó la tela dorada. No. No puedes quitarme la armadura dorada. Gritó Saori. Mika sonrió. Las mujeres eran actrices verdaderamente naturales. Sabía que él podía recuperar la armadura en cualquier momento, pero aún así, ofreció una actuación convincente. Claramente, era para beneficio de los demás santos de bronce, cuya ira se encendió ante las acciones de Iki. Parece que tiene un plan, asintió y salió del palco. Con Saori uniéndose a la contienda, era hora de que él hiciera su jugada. Los Santos Negros, tras crear una distracción, se retiraron rápidamente. Seiya y los demás se prepararon para perseguirlos, reacios a dejar escapar a Iki con la armadura dorada. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de irse, fueron detenidos por Mio y Shunrei, los respectivos intereses amorosos de Seiya y Shiryu. Habían estado en el hospital, curándose las heridas de su duelo anterior. Pero al regresar a la habitación de Seiya, descubrieron que él y Shiryu habían desaparecido. Los habían seguido, preocupados por su bienestar. Al ver las vendas de Seiya y recordar la experiencia cercana a la muerte de Shiryu, se negaron a dejarlos luchar, especialmente sin sus armaduras, que habían sido destruidas en su batalla anterior. Justo cuando Seiya y Shiryu intentaban descubrir cómo escapar, una voz los llamó. Tienen razón. No estás en condiciones de luchar. Se giraron y vieron a Mika. Mika. ¿Cuánto tiempo sin verte, Seiya? Chapter 265. 262. Cosmo Ealing Mika's Manipulation. Mika. ¿Qué haces aquí? Seiya lo miró con los ojos abiertos, incrédulo. No podía olvidar su encuentro anterior fuera del santuario, como Mika, que ni siquiera había despertado su cosmo todavía, había bloqueado sin esfuerzo sus ataques. Mika lo siguió hasta Japón y luego desapareció, dejando a Seiya con preguntas sin respuesta. Este encuentro solo profundizó el misterio que lo rodeaba. Shiryu simplemente asintió a modo de saludo. Buenas noches, Mika. Se había familiarizado con Mika durante los últimos días, al igual que Yoga y Shun. Todos vivían en la casa de huéspedes de la Fundación Gra, y Mika era una presencia frecuente. ¿Conoces a Mika, Shiryu? Preguntó Seiya, sorprendido. Claro. Es invitado de la señorita Saori y se ha estado alojando en la villa con nosotros. Todos lo conocemos bastante bien, excepto tú, ya que no te alojas allí. Shiryu estaba desconcertado por la reacción de Seiya. ¿En realidad? Sí. Por cierto, Seiya, estuve con la señorita Saori durante tu duelo con Shiryu. Me sorprende que no me hayas notado. Estaba un poco preocupado por la pelea, admitió Seiya, rascándose la cabeza, avergonzado. Luego se volvió hacia Mika con expresión seria. ¿Cómo te quedas con Shiryu y los demás? Podemos vernos luego. Ahora mismo, tengo que ir a buscar a Iki y recuperar la armadura dorada. Espera, Seiya. No estás en condiciones de pelear. Protestó Mio.
Pero la mirada de Seiya era firme mientras le ponía las manos sobre los hombros. No te preocupes, mío. No moriré, no hasta que encuentre a mi hermana. Al percibir su determinación, las objeciones de Mio flaquearon. Shunrei, tras una breve mirada a Shiryu, también se hizo a un lado. Gracias, Shunrei, dijo. Justo cuando estaban a punto de irse, la voz de Mika los detuvo. Seiya, Shiryu, atrápenlos. Se giraron y vieron dos rayos de luz verde esmeralda que se dirigían hacia ellos desde los dedos extendidos de Mika. La luz los atravesó y, antes de que pudieran reaccionar, una ola de calor se extendió desde el punto de impacto, envolviéndolos por completo. Sintieron una oleada de energía que los recorría. ¿Qué fue eso? Cosmo, por supuesto, respondió Mika con una sonrisa. Si bien Cosmo destaca en la destrucción, en última instancia es la esencia misma de la vida. Con la habilidad y el conocimiento suficientes, incluso puede usarse para curar. No te dejes engañar por su naturaleza destructiva. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó. Gracias, Mika. Te lo pagaré cuando regrese. Gritó Seiya. El resultado fue el mismo que en la historia original. Cada uno recuperó un trozo de la tela dorada de Sagitario, que, a diferencia de las telas de bronce con su cobertura limitada, ofrecía una protección casi completa, cubriendo todo el cuerpo del usuario. Por lo tanto, estaba compuesto de 9 piezas. Cabeza, hombros, pecho, abdomen, cintura, brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda y pierna derecha. Seiya, Shiryu, Yoga y Shun recuperaron una pieza cada uno. Brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda y pierna derecha, respectivamente. Después de todo, los santos negros se habían separado para evitar un enfrentamiento directo. Enfrentarse a 4 santos sin armaduras propias habría sido una apuesta arriesgada. Afortunadamente, evitaron una confrontación directa. Seiya y Shiryu todavía están heridos, dijo Saori, aliviada, sin preocuparse por las piezas faltantes. Podía sentir su gratitud, un testimonio de su vínculo creciente. Tras despertar como Atenea, priorizó reparar su relación con Seiya, su campeón, su amigo de incontables vidas. Lo visitó, disculpándose por su comportamiento anterior y prometiéndole ayudarlo a encontrar a su hermana, sin importar el resultado del torneo. Esto había aliviado el resentimiento de Seiya hacia ella, aunque todavía no se había mudado a la casa de huéspedes y prefería quedarse en el apartamento arreglado por sus amigos del orfanato. ¿Pero qué pasa con las piezas restantes? Iki todavía tiene 5 de ellas, dijo Seiya, su preocupación por Saori ahora era genuina. No te preocupes. Acabo de enterarme de que Mika colocó un marcador en la tela dorada. Puede recuperarlo cuando quiera. ¿Mika? Todos lo miraron y él emergió detrás de Saori. Buenas noches a todos, les saludó con una sonrisa. Había estado apoyado en la pared, escuchando su conversación con diversión, especialmente la pequeña mentira piadosa de Saori. Si bien ella se enteró de la efigie esa noche, no fue después de que se fueran a buscar a Iki, sino antes, rió para sus adentros al verlos tan fácilmente engañados. ¿Puedes invocar la armadura dorada, Mika? Preguntó Seiya intrigado. Sí, confirmó Mika. Entonces llama rápidamente al resto de la armadura. Le instó Seiya. ¿Estás seguro? Preguntó Mika con una sonrisa. ¿Qué quieres decir? Seiya frunció el ceño, desconcertado. El objetivo de Iki es la armadura dorada. Si no lo detenemos, seguirá intentando robarla. No podemos defenderla eternamente. A menos que planees protegerla día y noche, tarde o temprano lo conseguirá. Aún no sabe nada del marcador. Pero cuando lo sepa, estará preparado. Y entonces, estaremos en desventaja, explicó Mika. Se quedaron en silencio, considerando sus palabras. Mika asintió, complacido. Todo marchaba según lo previsto. Él y Saori ya habían hablado de esto mientras Seiya y los demás perseguían a Iki. Su objetivo era animarlos, o mejor dicho, manipularlos, para que se enfrentaran a Iki. Después de todo, si Mika no hubiera intervenido, habrían tenido un enfrentamiento con él. Ahora, simplemente tenían que sacar a Mika de la ecuación y dejar que los acontecimientos se desarrollaran con naturalidad. ¿Y el motivo de esta manipulación? El entrenamiento. Tras despertar como Atenea, Saori comprendió sus responsabilidades. Lideraría a los santos en la Guerra Santa contra Hades. Pero primero, debía regresar al santuario y reclamar su legítimo lugar.
Y para ello, necesitaba derrotar a Saga. Según sus recuerdos de infancia, que volvieron tras su despertar, él era el Santo Dorado de Géminis, un poderoso guerrero. Y en aquella época, era considerado el más fuerte. Casi todos los Santos Dorados del santuario obedecían sus órdenes. Por lo tanto, sus únicos aliados eran Mika y los Santos de Bronce. Aunque creía que Mika podría alcanzar el séptimo sentido antes de su regreso al santuario, no podía esperar que se enfrentara a todo el santuario solo. Después de todo, los santos eran guerreros poderosos, muchos con técnicas letales. Y ella no quería ponerlo en tal peligro. Necesitaba otro aliado poderoso. Seiya, su campeón, renacido junto a ella en incontables vidas. Pegaso, quien poseía el poder de aniquilar dioses. Él era su otra carta de triunfo. Sin embargo, Seiya todavía era un santo novato, lejos de estar preparado para enfrentarse a un santo dorado. Necesitaba más experiencia. Por lo tanto, ella había orquestado estos eventos. El ataque de Ikki, los futuros intentos de asesinato del santuario. No regresaría al santuario hasta que Seiya alcanzara la cima del sexto sentido. Solo entonces confiaría en su capacidad para alcanzar el séptimo sentido durante sus batallas contra los Santos Dorados. Y con el apoyo de los Santos Dorados leales a ella, creía que podrían derrotar a Saga. Aunque podía regresar al santuario ahora, su cosmo por sí sola no sería suficiente. Como diosa de la sabiduría y la guerra, comprendía la importancia de la preparación. No actuaría precipitadamente hasta que sus dos ases estuvieran listos. Entonces, ¿nuestra prioridad es lidiar con Ikki?, dijo Yoga, rompiendo el silencio. Espera, Yoga, mi hermano, comenzó Shun, su voz llena de preocupación. Shun, entendemos cómo te sientes, pero Ikki ya no es el mismo. Antes no te tuvo piedad. Eso no es algo que el Ikki que conocemos haría, dijo Seiya, poniéndole una mano tranquilizadora en el hombro. Ha cambiado, Shun. Lo aceptes o no, es la verdad. Shun se quedó en silencio, considerando las palabras de Seiya. No tenemos por qué matarlo, Shun. Es lo peor que podemos hacer. Primero, debemos derrotarlo y descubrir por qué ha cambiado. Quizás podamos ayudarlo, sugirió Shiryu. ¿En serio? Los ojos de Shun se iluminaron de esperanza. No quería pelear con su hermano. Pero si había una oportunidad de salvarlo, de traerlo de vuelta, haría todo lo posible. Por supuesto que hay una posibilidad. De hecho, ese es precisamente nuestro objetivo, dijo Saori, uniéndose a la conversación. Después de todo, Ikki es uno de nosotros. Aunque le guarde rencor a Tokumaru, eso tiene solución. Necesitamos salvarlo de la oscuridad que lo consume. Ese es nuestro deber. Chapter 266. 263. God Clock Secrets Mika Joins de Journey. Señorita Saori y Shun se sintió profundamente conmovido por sus palabras. Saori asintió. Con 4 piezas de la armadura dorada en nuestro poder, Ikki sin duda hará su movimiento. Simplemente aún no sabemos cómo. Pero no importa. Nos adaptaremos según sea necesario. Todos asintieron. Con la capacidad de Mika para recuperar la armadura dorada en cualquier momento, ahora tenían la ventaja. Solo les quedaba esperar. Ya que todos estamos de acuerdo, concluyamos esta reunión. Han luchado mucho esta noche. Descansen un poco, dijo Saori con suavidad. Entonces nos vamos, señorita Saori. Salieron de la habitación y regresaron a sus respectivas habitaciones. Una vez que se fueron, Saori se volvió hacia Mika. Todavía hay un asunto más que debemos abordar. ¿Qué es? Las armaduras de Seiya y Shiryu quedaron destruidas en su batalla anterior. No tienen reparación. Necesitarán unas nuevas. Normalmente, las armaduras poseían la capacidad de autorrepararse, impulsada por su propio cosmo. Sin embargo, esta habilidad se limitaba a daños menores. Por ejemplo, la hombrera de Shun, destrozada por el ataque de Ikki, se regeneraba eventualmente dentro de su caja de armadura. Sin embargo, un daño mayor podía sobrepasar las capacidades regenerativas de una armadura, extinguiendo su cosmos y dejándola muerta. En tales casos, se requería la sangre de un santo para revivirla, una técnica dominada por Mu, el santo dorado de Aries. Sin embargo, había una excepción. La armadura de Fénix. Al igual que el ave mítica que le dio nombre, podía regenerarse incluso tras la destrucción total. Su capacidad de autorreparación era incomparable. Yo me encargaré de los paños, ofreció Mika.
Estaba interesado en Nu, no en el santo en sí, sino en sus técnicas de reparación de telas. Dominarlas probablemente también le proporcionaría conocimiento sobre la creación de telas. Su objetivo final era aprender los secretos de las telas de Dios, las armaduras que usaban los dioses olímpicos, no las formas evolucionadas de las telas de los santos, imbuidas con la sangre de Atenea. Con tal conocimiento y los materiales raros que había recolectado de varios mundos potencialmente podría crear su propia tela, tal vez incluso superando a las divinas. ¿Lo harás? ¿Sabes siquiera dónde encontrar a alguien que pueda reparar telas? Preguntó Saori, sorprendida. Yo no, pero Shiryu sí, respondió con una sonrisa. Después de todo, el maestro de Shiryu era Doko, el santo dorado de Libra. Si alguien supiera la ubicación de Nu, ese sería él. Shiryu, Saori asintió. Ya había deducido la identidad del maestro de Shiryu por su estilo de lucha. Y Doko, encargado de proteger a los 108 espectros de Hades, debía de estar en los 5 picos antiguos, un lugar de gran poder. Muy bien. No interferiré. Haz lo que creas conveniente. Confiaba en el criterio de Mika. Déjamelo a mí. Sonrió y se fue. ¿Dices que te atacaron? Al día siguiente, tras escoltar a Saori entre una multitud de reporteros, Mika regresó a la casa de huéspedes y recibió el mensaje de Shun. Había sido atacado, y sus agresores eran santos negros. No solo uno, sino 4. El Pegaso negro, el Dragón negro, el Cisne negro y la Andrómeda negra. Se hacen llamar los 4 negros y afirman ser subordinados de Ikki, explicó Yoga. ¿Los 4 negros? ¿Qué tan fuertes son? Preguntó Seiya, convocado por Saori, preocupado. No sé los demás, pero el Cisne negro era un poco más débil que yo. ¿Más débiles que Yoga? Entonces no hay que subestimar a estos 4 negros. Con Ikki, nos superan en número y probablemente nos superen en fuerza, dijo Seiya, frunciendo el ceño pensativo. Parece que nos espera una batalla difícil, suspiró Shiryu, sacudiendo la cabeza. En ese caso, reparar nuestras telas debería ser nuestra máxima prioridad, dijo Seiya, con los ojos iluminándose. ¿Es posible reparar nuestras telas? Pueden. Mi maestro me habló de alguien que puede reparar telas, respondió Shiryu. Me iré inmediatamente y le llevaré nuestras telas. Gracias, Shiryu, dijo Seiya agradecido. No te preocupes. Regresaré con las telas reparadas antes de tu batalla contra Ikki, le aseguró Shiryu, con la voz llena de gratitud hacia Seiya, quien le había salvado la vida durante su duelo. Iré contigo, Shiryu, ofreció Mika. ¿Lo harás, Mika? Preguntó Seiya, desconcertado. Mika no tenía ninguna armadura que necesitara reparación. En efecto. No voy a reparar la tela, sino porque me interesa Mu. ¿Maestro Mu? Preguntó Shiryu. ¿Sabes quién puede reparar telas, Mika? Sí, respondió Mika con una sonrisa. No solo es un reparador de telas, sino también un santo. Su linaje tiene una larga historia de santos dorados. Y el actual Mu es el santo dorado de Aries. El santo dorado de Aries. Exclamaron los 4 santos de bronce conmocionados. Los santos de oro eran figuras legendarias, la cúspide del ejército de Atenea. El gran premio de las guerras galácticas, la armadura dorada de Sagitario, era tan codiciado precisamente por ser una armadura dorada, y no existía ningún santo dorado de Sagitario. Esto les impedía comprender plenamente su poder. Y ahora, Shiryu y Mika estaban a punto de visitar a Nu, el santo dorado de Aries. Naturalmente, esto fue impactante. Mika, al ver su asombro, sonrió para sus adentros. Los santos dorados no eran tan raros. El maestro de Shiryu, Doko, era el santo dorado de Libra, y el maestro de Yoga, Camus, era el santo dorado de Acuario. 2 de cada 4 de ellos tenían mentores santos dorados. En efecto. Por eso me interesa conocerlo, dijo Mika con una sonrisa. En ese caso, me encargaré de las reparaciones de la tela con Mika, declaró Shiryu. Estaba ansioso por viajar con Mika. Aunque no lo había visto pelear, sus poderosas habilidades curativas y el nen que había usado para marcar la armadura dorada, como mencionó Saori, sugerían un poder inmenso. ¿Cómo logró marcar la tela dorada en primer lugar? Se preguntó Shiryu. Saori había afirmado no saberlo hasta hacía poco. Esto significaba que el marcador no formaba parte de su plan. Por lo tanto, Mika debió haber tenido acceso a la armadura, quizás incluso usándola, con el permiso de Saori.
Esto sugería que la fuerza de Mika podría ser cercana a la de un santo dorado, de ahí la oferta de Saori de dejarlo probarlo, para probar sus habilidades. Independientemente del resultado, Mika era claramente increíblemente poderosa. Viajar con un compañero tan fuerte haría su viaje mucho más seguro. Muy bien. Puedes partir hoy. Te conseguiré un jet privado, dijo Saori. Que vuele a Lusan. Necesito preguntarle a mi maestro dónde está Mu, dijo Shiryu. Lusan. Entendido. Saori asintió. Y así, Mika, Shiryu y Shunrei abordaron un jet privado proporcionado por la Fundación Gra, rumbo a Lusan. Shiryu, no te acompañaré a los 5 picos antiguos. Solo enciende tu cosmo cuando estés listo para partir. Lo sentiré y te encontraré, dijo Mika, rechazando la invitación de Shiryu para unirse a él. Aún no estaba listo para conocer a Doko. Su cosmo actual, tras absorber sus otros poderes, era mucho más grande que el de un santo del sexto sentido normal. De hecho, varias veces más grande. Si bien confiaba en su capacidad para ocultar su verdadero poder, incluso de los santos dorados, eso no se aplicaba a Doko. A diferencia de los demás santos dorados, que habían alcanzado el séptimo sentido, Doko era un santo del octavo sentido, un nivel muy superior al suyo. Si bien Mika podía ocultar su poder a los santos del séptimo sentido, no estaba seguro de poder engañar a Doko. Además, a diferencia de los otros santos dorados, que eran relativamente jóvenes y se especializaban en habilidades específicas, Doko, habiendo pasado más de 200 años en los 5 picos antiguos, era un guerrero completo, con sus habilidades perfeccionadas. No tenía debilidades. Era prácticamente invencible. Incluso contra un santo dorado del octavo sentido de esta época, Mika no querría enfrentarse al Doko actual. Además, a Doko se le asignó la tarea de proteger a los 108 espectros de Hades. De no ser por esta tarea, podría haber liderado él solo el asalto de Saori al santuario. Después de todo, según la historia original, era claramente consciente de la traición de Saga. Pero no podía actuar. Cualquier movimiento suyo desencadenaría la Guerra Santa prematuramente. Y con el santuario bajo el control de Saga, y Seiya y los demás aún demasiado débiles, Atenea no tenía ninguna posibilidad de victoria. Por lo tanto, Saori tuvo que confiar en Mika y Seiya. Entiendo. Nos vamos entonces. Al contemplar el paisaje familiar, Shiryu ansiaba ver a su amo. Él y Shunrei desaparecieron rápidamente de la vista. Mika miró hacia los 5 picos antiguos, luego se giró y se fue, buscando un lugar tranquilo para meditar. Estaba cerca de integrar completamente sus energías demoníacas y de luz. Pasaron 3 días de meditación tranquila. Las energías demoníacas y de luz dentro de él habían disminuido significativamente, quedando menos de la mitad. Calculó que podría completar el proceso en 2 días más. Había querido terminarlo de una vez, pero el cosmo de Shiryu de repente se encendió, señalando su regreso. Mika fue a verlo y, para su sorpresa, descubrió que Mu vivía en Hamir, en el Himalaya. No recordaba ese detalle del anime. Tras confirmar la ubicación de Mu, él y Shiryu comenzaron su viaje, tomando un jet privado hasta el aeropuerto más cercano y luego continuaron a pie. El terreno cerca de Hamir no era adecuado para vehículos, y su velocidad superaba con creces la de cualquier automóvil. Corrieron a través de las vastas llanuras hasta llegar finalmente a la región desolada donde se encontraba Hamir. Cruzaron el árido paisaje y llegaron a la base de las imponentes montañas. Tras intercambiar miradas, comenzaron el ascenso. Chapter 267. 264. A Gold Signs Entrance Speed of Light Encounter. El viaje a Hamir estuvo plagado de desafíos, tanto obstáculos naturales como aquellos creados por los santos. Ilusiones. Antes de llegar a Hamir, Mika y Shiryu se encontraron con una aterradora ilusión. Un ejército de esqueletos vestidos con telas, que se elevaban de la tierra para atacarlos. Mika decidió intervenir. Levantó la mano y un rayo de luz salió disparado, rompiendo la ilusión como una burbuja reventada. Se reveló la verdadera naturaleza del obstáculo. Un estrecho puente de piedra, apenas lo suficientemente ancho para que una sola persona lo cruzara, con picos afilados y huesos dispersos debajo. Increíble, con razón el maestro insistió en la importancia de la precaución durante mi entrenamiento. Un paso en falso y terminaríamos como esos esqueletos, murmuró Shiryu, mirando los huesos clavados en las púas de abajo. Luego se volvió hacia Mika, con los ojos llenos de gratitud.
Gracias, Mika. No es nada. Como tu compañero, no puedo dejarte solo con todos los desafíos, respondió Mika con una sonrisa, y luego continuó. Vamos. Hamir viene justo delante. Shiryu levantó la vista y vio una torre solitaria a lo lejos. Es eso. Incluso él, normalmente tan estoico, no pudo contener la emoción de haber llegado finalmente a su destino. Rápidamente alcanzó a Mika. La torre era inusual. Su primer nivel era una estructura sólida y sin fisuras, sin entrada visible. Soy Shiryu y estoy aquí para ver al maestro Mu sobre la reparación de estas telas, gritó, y su voz resonó en las montañas. No hubo respuesta. De repente, una lluvia de rocas cayó desde arriba, enterrando el lugar donde había estado parado momentos antes. Ja. Otro inútil que llegó aquí por pura suerte. Qué problemático, resonó la voz de un joven desde el tejado de la torre. Observaba a Shiryu, enterrado bajo las rocas, divertido. Mika, habiendo ocultado su presencia a su llegada, permaneció sin ser detectado. En ese momento, las rocas explotaron hacia afuera y Shiryu emergió, lanzando un contraataque contra el chico. Mika sonrió. La escena era divertida. Pero su atención se desvió hacia otra parte, hacia una figura que se acercaba. El hombre se movía con una lentitud engañosa, su paso casual, casi pausado, pero su velocidad era increíble. Mika lo reconoció. El movimiento característico de un santo dorado, moviéndose a la velocidad de la luz. Y la razón por la que podía percibir tal velocidad era porque él también la dominaba. Había alcanzado el séptimo sentido. Durante su viaje a Hamir, finalmente integró sus últimas energías demoníacas y luminosas en su cosmo, llevándolo al límite, desencadenando así su ascensión. En un instante, cruzó el umbral del sexto sentido al séptimo sentido, y su percepción del mundo cambió. Su cosmo experimentó una transformación cualitativa, multiplicando su poder por 1.000.000. Ahora podía moverse a la velocidad de la luz. Y justo cuando sintió que se acercaba la figura también lo sintió. Era Mu, el santo dorado de Aries. Había regresado tras percibir que alguien había eludido su ilusión. Para evaluar a los recién llegados, había suprimido su presencia, entrando en un estado de absoluta quietud, similar al círculo, Zetsu mejorado, de Mika. Se encontraron en el reino etéreo entre mundos, sus miradas se cruzaron, reconociendo instantáneamente el nivel del otro. Séptimo sentido. Esto hizo que Mu se sintiera cauteloso. Un guerrero del séptimo sentido era una fuerza a tener en cuenta, testimonio de su inmenso poder y dedicación. Tales individuos eran raros. Cambió su atención de Shiryu a Mika. En ese momento, la conmoción entre Shiryu y el chico se calmó. El chico, Kiki, había sido capturado después de que Shiryu destruyera la torre para alcanzarlo. Cuando Shiryu preguntó por el paradero de Mu, Kiki simplemente respondió: ¿No está ahí? Al oír las palabras de Kiki y percibir la confusión de Shiryu, Mu supo que era hora de rebelarse. Se materializó ante ellos, agitando la mano con indiferencia mientras la torre destruida se restauraba al instante. Maestro Mu, he venido a pedirle su ayuda para reparar estas telas, dijo Shiryu, colocando dos maletas en el suelo y abriéndolas, revelando las telas de dragón y Pegaso dañadas. La mirada de Mu se detuvo en las telas solo por un momento antes de regresar al espacio vacío junto a ellas. Ya que estás aquí, ¿por qué no te revelas? Shiryu y Kiki miraron a su alrededor, desconcertados. ¿Había alguien más? Shiryu se giró y se dio cuenta de que Mika se había ido. Saludos, Mu de Aries. Soy Mika, resonó una voz desde el vacío. Es un placer conocerte. Mika emergió con una sonrisa en los labios. Mika no esperaba que Mu también poseyera la habilidad de enmascarar su presencia, una técnica similar a círculo. Su propio ocultamiento había sido comprometido. Sin embargo, no le preocupaba. Después de todo, ahora era un santo del séptimo sentido, un nivel comparable al de un santo dorado. Por lo tanto, cuando Mu se dirigió a él, se reveló. Mika. ¿Y tú eres? Preguntó Mu, sintiendo el inmenso cosmo que emanaba de Mika, comparable al suyo. Lo miró con cauteloso respeto. Un guerrero del séptimo sentido era una fuerza a tener en cuenta. Y había otros ejércitos de dioses en este mundo además de los santos de Atenea, los marineros de Poseidón y los espectros de Hades. Todos habían sido enemigos de los santos en el pasado. Hasta que no supiera la lealtad de Mika, no bajaría la guardia. Mika, comprendiendo su aprensión, sonrió.
Una vez fui un santo en entrenamiento en el santuario, aunque me fui antes de conseguir una armadura. Actualmente sirvo como asistente de la señorita Saori Kido de la Fundación Graad en Japón. Acompañé a Shiryu en su viaje para reparar estas armaduras y conocer al legendario Santo Dorado de Aries. Dice la señorita Saori Kido. El alivio inicial de Mu al saber que Mika no tenía afiliación con Ares ni Poseidón fue rápidamente reemplazado por sospecha. Conocía a Saori Kido. Había abandonado el santuario y regresado a Hamir precisamente porque percibió una perturbación, un cambio en su energía. Después de todo, el papa anterior, Shion, había sido su maestro. Como su alumno, estaba en sintonía con los sutiles cambios dentro del santuario. Si bien no había sido lo suficientemente fuerte para descubrir la verdad en ese momento, y con el santuario ahora firmemente bajo el control de Saga, el desafío abierto era imposible. Se había retirado silenciosamente hacia Hamir, continuando su investigación en secreto. Sus sospechas surgieron del incidente ocurrido hace 13 años, cuando Aiolos, el santo dorado de Sagitario, aparentemente intentó asesinar a Atenea y luego huyó. Casi todos los santos dorados habían presentido que algo andaba mal en ese incidente. Aiolos, un santo noble y justo, elegido personalmente por el Papa y considerado sucesor de Shion, jamás traicionaría a Atenea. Sin embargo, como fue el Papa quien lo declaró traidor, se vieron obligados a aceptarlo. Sin embargo, con los recientes disturbios en el santuario, Mu ahora sospechaba una conexión. Había buscado a Aiolos, pero sin éxito. Entonces, las guerras galácticas de la Fundación Gra captaron su atención. El torneo, cuyo gran premio era una tela dorada, se extendió rápidamente por todo el santuario, llegando a oídos de los santos dorados. Mu había visitado Japón en secreto y observó a Saori Kido. Sin embargo, en ese momento, aún no se había encontrado con Gabriel ni despertado como Atenea. Pero incluso entonces, Mu tenía sus sospechas. Ahora, al ver a alguien del séquito de Saori, sus sospechas crecieron. Dudaba que el único propósito de Mika fuera acompañar a Shiryu. Independientemente de las verdaderas intenciones de Mika, este no era el lugar para una conversación así. Asintió con la cabeza y luego se giró hacia Shiryu, a quien reconoció como alumno de Doku y, en cierto modo, su hermano menor. Después de todo, la primera generación de santos dorados había sido entrenada por Shion y Doku, aunque Shion, como papa, había pasado más tiempo con ellos. Sin embargo, dejando de lado las conexiones familiares, quienes buscaban sus servicios aún debían pasar la prueba. Al fin y al cabo, las telas no estaban destinadas al beneficio personal. Normalmente, los santos llevaban sus armaduras dañadas a Hamir por asuntos oficiales del santuario. Al fin y al cabo, los daños solían ocurrir durante misiones para el santuario, que tenía la responsabilidad de repararlas. Sin embargo, quienes buscaban reparaciones personales, como Shiryu, debían ser investigados y su reputación debía ser juzgada. No repararía una tela dañada por motivos egoístas. Miró las armaduras de dragón y Pegaso, y negó con la cabeza. Estas armaduras y no tienen reparación. ¿Qué? Preguntó Shiryu, con los ojos abiertos por la sorpresa. ¿Por qué? Están muertos. Incluso las telas poseen una fuerza vital, un cosmo. Y una vez que ese cosmo se extingue, ni siquiera yo puedo revivirlos. Muerto. El rostro de Shiryu palideció, pero recuperó la compostura rápidamente. Pero, actualmente estamos luchando contra enemigos peligrosos. Los Santos Negros. No puedo ayudarte, dijo Mu, girándose hacia su torre. Mika sonrió para sus adentros. Para un santo dorado, los santos negros apenas representaban una amenaza. Incluso un santo plateado podría derrotarlos fácilmente. Shiryu, ajeno a los pensamientos de Mika, se abalanzó sobre él, bloqueando el paso de Mu. Por favor, maestro Mu. No hay nadie más en el mundo que pueda reparar telas. Por favor, encuentre la manera. Se arrodilló ante Mu, suplicando. Chapter 268. 265. A Sacrifice for Friendship 5 Days of Learning y Integrating Knowledge. Aunque Shiryu era de Japón, se había criado en los 5 picos antiguos bajo la tutela de Goku. Por eso conocía el dicho: un hombre solo se arrodilla ante Dios y sus padres. Sin embargo, allí estaba, arrodillado ante Mu, suplicando. Él no estaba haciendo esto por sí mismo sino por Seiya.
Durante su duelo en las guerras galaxianas, Seiya, a pesar de estar golpeado y magullado, aprovechó una oportunidad fugaz, una fracción de segundo de apertura, y asestó un golpe crítico, golpeando a Shiryu directamente en el corazón. Esto aseguró la victoria de Seiya, pero también casi le costó la vida a Shiryu. Su corazón dejó de latir. Mientras Seiya se desplomaba, inconsciente por sus propias heridas, y los médicos se preparaban para llevarse a Shiryu, Shunrei corrió hacia adelante, suplicándole a Seiya. Según ella, Shiryu, aunque su corazón se había detenido, no estaba realmente muerto. Si alguien pudiera golpearlo por la espalda con la misma fuerza que Seiya, su corazón podría volver a latir. Y solo Seiya podía hacerlo. Al escuchar la súplica desesperada de Shunrei, Seiya, a pesar de sus propias heridas y apenas consciente, se puso de pie y asestó el golpe, salvando la vida de Shiryu antes de colapsar. Para Shiryu, esto era más que una simple deuda de vida. Era un testimonio de su amistad. Para huérfanos como ellos, la amistad era su vínculo más preciado. El acto desinteresado de Seiya no se trataba solo de salvar su vida, sino de la fuerza de su amistad. Y ahora, frente a los santos negros y a un Ikki corrupto, Seiya necesitaba su armadura. Por lo tanto, Shiryu estaba decidido a repararla, incluso si eso significaba arrodillarse ante Mu y suplicar. Sus miradas se cruzaron, y tras un instante, Mu extendió la mano. Había visto la determinación inquebrantable en los ojos de Shiryu. Sabía que no era alguien que usaría una armadura para su propio beneficio. Shiryu se puso de pie. Hay una manera de revivir estas telas. ¿Cómo? Tu vida, respondió Mu con gravedad. ¿Mi vida y? Usar tu fuerza vital para despertar a las telas. Es muy probable que mueras. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Una sonrisa tocó los labios de Shiryu mientras recordaba el acto desinteresado de Seiya, cómo había arriesgado su propia vida para salvarlo. Seiya, podría morir aquí, pero mi alma siempre estará contigo. Luchemos juntos para derrotar a los santos negros. Lo haré, maestro Mu, dijo Shiryu con una voz llena de determinación inquebrantable. Sacrificaría su vida para honrar su amistad. Mu asintió. Lo repito. Estas telas están muertas. Para revivirlas se necesita la sangre de un santo, al menos la mitad de la tuya. Sin embargo, perder incluso un tercio de la sangre es fatal. Incluso los santos siguen siendo humanos. ¿Entiendes? ¿Mi sangre? Rió Shiryu. Si mi sangre puede revivir estas armaduras, con gusto la daré. Dicho esto, juntó las muñecas, abriéndose heridas profundas, y caminó hacia las armaduras, dejando que su sangre fluyera sobre ellas. Sin embargo, deliberadamente dejó que más sangre se derramara sobre la tela de Pegaso de Seiya. Moriré de todos modos. Hay que reparar la armadura de Seiya. Se quedó allí, con la sangre manchando la armadura de bronce, mientras Mika y Mu observaban en silencio. Kiki, quien antes había estado luchando contra Shiryu, se conmovió por su acto desinteresado y le rogó a Mu que lo detuviera. Ya basta, maestro Mu. Por favor, que pare. Pero Mu simplemente cerró los ojos, esperando. Solo cuando Shiryu se desplomó por la pérdida de sangre se movió y lo atrapó suavemente. Sacrificar tu vida por la armadura de un amigo, creo en ti, Shiryu. Puso una mano sobre las heridas de Shiryu, y desaparecieron al instante. Depositó con cuidado a Shiryu en el suelo y se giró hacia Kiki. Kiki, prepara los materiales. Oricalco, arena de polvo de estrellas y gamanio. Será. Kiki abrió mucho los ojos mientras corría al lado de Shiryu. Shiryu, todo va a estar bien. El maestro Mu va a reparar tu armadura. Entonces, al ver su rostro pálido, preguntó con ansiedad. ¿Maestro Mu, vivirá? No lo sé. Está a punto de morir. Su supervivencia depende de su cosmo. Pero repararé estas telas para honrar su sacrificio. Mu tomó los materiales de Kiki y comenzó a trabajar. Mika se acercó a Shiryu. No podemos dejar que muera aquí. Se arrodilló a su lado y le tocó suavemente el pecho. El rostro de Shiryu recuperó el color. ¿Qué hiciste? Preguntó Kiki. He estimulado sus capacidades regenerativas y acelerado su producción de sangre. Sin embargo, requerirá mucha energía. Que coma algo cuando despierte, instruyó Mika. ¿Entonces vivirá? Preguntó Kiki con entusiasmo. El acto desinteresado de Shiryu le había ganado su respeto y admiración. Por supuesto. No lo dejaría morir. ¡Qué bien! Voy a preparar algo de comer. Kiki salió corriendo.
Solo quedaron Mika y Mu, ahora concentrados en reparar las telas. ¡Qué curación tan precisa y específica! Tu dominio del cosmo es notable, comentó Mu sin girar la cabeza. El control es mi especialidad, respondió Mika con una sonrisa, observándolo trabajar. Mika, ¿quién eres? Preguntó Mu con calma mientras continuaba con su meticuloso trabajo. ¿Quién soy? Rió Mika. Soy la Santa de Atenea. Santo de Atenea. Mu hizo una pausa. Sus herramientas repiquetearon suavemente contra el banco de trabajo. Tenía la respuesta. ¿Ha despertado Atenea? Creo que sí. Después de todo, tiene responsabilidades que cumplir. No podía permanecer inactiva para siempre. Las fuerzas de Hades no la esperarán, respondió Mika, apoyándose tranquilamente en una gran roca que Kiki había dejado atrás, con las manos en los bolsillos. Ya veo, sonrió Mu. Las palabras de Mika confirmaron sus sospechas. Quizás debería dejar también a Hamir, parece que mis habilidades son necesarias. Podría acompañarte. Al fin y al cabo, vamos en la misma dirección, ofreció Mika. Habían llegado a un acuerdo tácito. Mu asintió. Pero primero, debo terminar de reparar estas telas, dijo, mirando a Shiryu, aún inconsciente. Honraré su sacrificio. Reanudó su trabajo. Por supuesto. Las telas son nuestra prioridad. Después de todo, reparar la tela de Pegaso es crucial para Saori. ¿De verdad es tan crucial? Mu recordó los registros dejados por generaciones anteriores de santos en Hamir y asintió levemente. Ya veo. Se concentró en su tarea y volvió a guardar silencio. ¿Te importa si observo? Me interesan bastante tus técnicas, preguntó Mika. El silencio significa consentimiento, centró su atención en el trabajo de Mu, observando cada uno de sus movimientos y analizando sus técnicas. Así aprendió, absorbiendo el conocimiento como una esponja. Ambos guardaron silencio, la habitación se llenó del suave tintineo de las herramientas de Mu. Ni siquiera la excitada charla de Kiki a su regreso los distrajo. Pasaron 5 días. Shiryu, completamente recuperado, despertó. Al enterarse de que Mu estaba reparando su armadura, se sintió abrumado por la gratitud y quiso agradecerle personalmente. Sin embargo, Kiki le había dicho que Mu estaba muy concentrado y que no debía ser molestado. Por lo tanto, simplemente observaba desde la distancia, mientras su respeto por Mu crecía día a día. Él y Kiki se habían vuelto muy cercanos durante este tiempo. Mientras Shiryu observaba a Mu trabajar, una luz brillante brilló y Mu se puso de pie. Maestro Mu. Shiryu se apresuró a acercarse. Shiryu, hijo Mu, con una cálida sonrisa. Como lo pediste, las armaduras de Pegaso y Dragón han sido restauradas y reparadas. ¿Están reparadas? La voz de Shiryu temblaba al mirar las relucientes armaduras, con los ojos llenos de emoción. Había cumplido su promesa a Seiya. Mu le dio una palmadita en el hombro. Gracias, maestro Mu. Te lo has ganado, respondió Mu con una sonrisa. Shiryu, todavía deleitándose en su alegría, de repente notó que Mika, quien había estado sentado junto a Mu durante todo el proceso, permaneció inmóvil. Maestro Mu, ¿qué le pasa a Mika? Mu miró a Mika. Está integrando sus nuevos conocimientos. Pronto despertará. Había estado observando a Mika durante los últimos 5 días. No esperaba que aprendiera tan rápido, que asimilara sus técnicas con tanta facilidad. Integrando su conocimiento. Shiryu estaba desconcertado, entonces recordó el propósito de Mika: aprender de Mu. Si Mu decía que estaba integrando sus conocimientos, significaba que lo había logrado. Ambos habían alcanzado sus objetivos. Esto llenó a Shiryu de satisfacción. Al poco rato, Mika se movió, estirándose lánguidamente. He aprendido muchísimo. Se giró hacia Mu y Shiryu. Gracias por su orientación. Fue tu propio esfuerzo y talento lo que te llevó a comprender. Yo solo te proporcioné las herramientas, respondió Mu, con su habitual humildad. Mika sonrió. Se giró hacia Shiryu y le dio una palmada en el hombro. Parece que te has recuperado por completo. Gracias, Mika. No olvidaré tu amabilidad, dijo Shiryu agradecido. Kiki le había dicho que Mika le había salvado la vida. Shiryu se alegró de que Mika hubiera venido a Hamir con él. Aunque no temía a la muerte y estaba dispuesto a sacrificarse por sus creencias, aún agradecía estar vivo. Tenía mucho por lo que vivir. Por lo tanto, no olvidaría la bondad de Mika, especialmente porque no era la primera vez que lo salvaba.
Hablaremos de gratitud más tarde, dijo Mika con una sonrisa. Según el horario, Seiya y los demás deberían enfrentarse pronto a los Santos Negros. Primero te enviaré de vuelta a la Fundación Graal. Chapter 269. 266. Mika Instant Teleportation Ability Sagittarius. Demos suitable. ¿Me envías de vuelta? Preguntó Shiryu, sintiendo que la oferta de Mika no era acompañarlo en su viaje de regreso. Así es, respondió Mika con una sonrisa. Como mencioné antes, Cosmo es un poder versátil. Con suficiente conocimiento y esfuerzo, se puede lograr casi cualquier habilidad mediante su manipulación, incluyendo la teletransportación. Teletransportación. Shiryu se sorprendió. Entendía lo que implicaba la teletransportación, pero Mika lo había acompañado a Hamir. Mi teletransportación se limita a lugares que he visitado antes o que puedo sentir. Nunca he estado en Hamir. Ya veo, Shiryu asintió. Por lo tanto, puedo enviarte de vuelta al lado de Seiya al instante. ¿Quieres regresar ahora? Sí. Seiya y los demás me necesitan. Entonces, comencemos. Mika levantó la mano. Cosmo irradiaba energía espacial, girando alrededor de su palma. Espera. Gritó Kitty, corriendo al lado de Shiryu. Maestro Mu, Shiryu prometió llevarme a Japón. Yo también quiero ir. Muy bien. Puedes ir con él, dijo Mu, accediendo de inmediato. Tenía sus propios asuntos que atender y no se quedaría en Hamir. Confió en Shiryu para cuidar de Kiki. Gracias, maestro Mu. Kiki miró a Mika expectante. Los enviaré de regreso a ambos, dijo Mika con una sonrisa, mirando a Shiryu, con sus ropas reparadas y atadas a su espalda, y a Kiki de pie a su lado. Agitó la mano y una esfera de Cosmo los envolvió. Al momento siguiente, desaparecieron, teletransportados al lado de Seiya. Al haber sentido el Cosmo de Seiya, Mika ahora podía teletransportarse a su ubicación o enviar a otros allí, a voluntad. Es asombroso el dominio del Cosmo, comentó Mu mientras los observaba desaparecer. Los santos eran conocidos por su control preciso sobre Cosmo, a menudo descrito como el poder de la creación y la destrucción. Era como tener una planta de energía nuclear dentro del cuerpo. Si bien esto les otorgaba una fuerza inmensa, sin control, era increíblemente peligroso. Los santos dorados, por ejemplo, podían destruir estrellas con sus puños, pero rara vez causaban daños duraderos a la Tierra durante sus batallas. Esto se debía a su excepcional control sobre Cosmo. Y el control de Mika parecía incluso mejor que el de ellos. Claro, ni siquiera un santo dorado desatando todo su poder podría destruir la Tierra. Mika lo había aprendido de Saori. La Tierra, en este mundo, no era solo un planeta. Era Gea, un ser mitológico, protegido por los dioses. Ni siquiera el Cosmo de nivel séptimo sentido de un santo dorado podría dañarlo, ni tampoco el octavo sentido. Después de todo, si la Tierra se destruyera tan fácilmente, ¿qué sentido tendría que Atenea, Poseidón y los demás dioses terrestres la protegieran? Tras alcanzar el séptimo sentido, Mika adquirió una nueva comprensión de la Tierra. Era increíblemente resiliente. Es solo que, un talento natural, respondió Mika con modestia ante el elogio de Mu. Entonces, ¿estás listo para ir? Mu lo entendió. Tras dudarlo un momento, asintió. Vamos. Intercambiaron miradas y luego desaparecieron en un destello de luz, reapareciendo en un jardín dentro de la casa de huéspedes de la Fundación Graal. Una hermosa mujer con un vestido largo se encontraba en el centro. Mu la reconoció. La había visitado en secreto antes, observando a Saori Kido, aún dormida. Sintiendo su llegada, se giró. Mika, has vuelto. Una cálida sonrisa se dibujó en su rostro al verlo. Soy yo, señorita Saori, respondió con una ligera reverencia. Permítame presentarle a Mu, el santo dorado de Aries. Ha venido a presentar sus respetos, tras enterarse de su presencia. Saori comprendió al instante. Se acercó a Mu, su propio Cosmo, gentil pero vasto, manifestándose sutilmente. Es un placer conocerlo, maestro Mu, dijo con una sonrisa. Mu sintió el poder divino y se arrodilló de inmediato. Perdona mi tardanza, Atenea. Mu de Aries se entrega a tu servicio. No necesitó más confirmación. Reconoció el Cosmo divino, la presencia inconfundible de Atenea, la legítima gobernante del santuario. No llegas tarde para nada, dijo, ayudándolo a levantarse. Llegaste en el momento perfecto.
Con un destello de luz, Mika y Mu reaparecieron en Hamir. Mu, tras haber jurado lealtad a Atenea, había decidido regresar. Sin embargo, aún no revelaría su lealtad. Él operaría en secreto, preparándose para apoyarla desde el santuario cuando regresara, minimizando las bajas entre los santos dorados. Necesitaba tiempo para hacer arreglos. En cuanto a Mika, Mu lo había convocado de vuelta a Hamir con un propósito específico. Durante sus operaciones encubiertas, Mika sería el único protector de Atena, un guerrero de nivel santo dorado que la protegería de cualquier amenaza. Por lo tanto, Mu necesitaba mejorar las habilidades de Mika. Si bien su cosmo era poderoso, sus técnicas aún estaban incompletas. Le enseñaría a Mika los secretos de los santos dorados, técnicas perfeccionadas y perfeccionadas a lo largo de generaciones. Estas eran habilidades que Mika no podía adquirir mediante el autoaprendizaje. Mu tenía grandes esperanzas en Mika. Después de todo, había despertado su cosmo y alcanzado el séptimo sentido a una edad tan joven, su poder rivalizaba incluso con el de Mu. Fue asombroso. Incluso Mu, aunque no se encontraba entre los santos dorados más fuertes, era considerado un guerrero de primera categoría, tras haber entrenado con el ex papa, Xion. Sin embargo, Mika había alcanzado este nivel sin la guía de un santo dorado. Tienes el potencial para convertirte en un santo dorado, Mika, dijo Mu con seriedad. ¿Un santo dorado? Me pregunto a qué constelación estoy destinado, reflexionó Mika. Actualmente, hay 9 santos dorados activos. Las únicas armaduras doradas vacantes son Géminis, Sagitario y Libra, explicó Mu. De esos 3, Sagitario es el más adecuado para ti. ¿Y los otros 2? El santo dorado de Libra, Toko, seguía vivo. ¿Y la armadura de Géminis? Mu sospechaba del papa actual. Para asesinar al ex papa, Xion, el asesino tenía que ser alguien del santuario, un guerrero de nivel santo dorado. Después de todo, Xion, un superviviente de la anterior Guerra Santa, poseía un cosmo de nivel octavo sentido. Incluso debilitado por la edad, seguiría siendo un oponente formidable, requiriendo un santo dorado en la cima de su poder para derrotarlo. Tras un proceso de eliminación, Mu tenía un principal sospechoso: Saga de Géminis. Los demás santos dorados eran candidatos improbables. Siempre estaban presentes en el santuario. Las únicas otras posibilidades eran los muertos. Aiolos de Sagitario y Saga de Géminis. Y como Aiolos había salvado a Atenea, no podía ser el asesino. Eso dejaba solo a Saga, lo que significaba que la armadura de Géminis probablemente aún estaba en su poder. Por lo tanto, la única armadura adecuada para Mika era Sagitario. ¿La armadura de Sagitario, se rió Mika, comprendiendo el razonamiento de Mu. Lógicamente, Sagitario es el más adecuado para mí. Pero Mu no sabe que 5 santos dorados morirán durante la próxima batalla del santuario. Aunque podría intentar convencer a algunos para que se unan a Atenea, los santos dorados no son fáciles de persuadir. ¿Habrá bajas? Mika tenía algunos candidatos en mente. El más probable era Máscara Mortal de Cáncer, el único santo dorado que fue rechazado por su propia armadura. Podría decirse que también era el más débil entre ellos. En la vida anterior de Mika, Máscara de Muerte y Afrodita de Piscis a menudo eran ridiculizados por su poder comparativamente más débil. Y de los 5 santos dorados que murieron durante la batalla del santuario, Saga, Máscara de Muerte, Shura de Capricornio, Camus de Acuario y Afrodita de Piscis, sus muertes habían variado. La tela de Sagitario, ¡qué honor!, dijo Mika. El honor no existe. Convertirse en un santo dorado se trata de fuerza, no de suerte. No hay atajos, dijo Mu con seriedad. Mika asintió en señal de acuerdo. Tengo la intención de enseñarte algunas de las técnicas fundamentales de los santos dorados, continuó Mu. A diferencia de mí, eres el único protector de Atenea. Tu papel es crucial. Por lo tanto, necesito fortalecerte lo antes posible. Chapter 270. 267. Light Speed Mastery Observation aquí. Encompassing the Planet. Cuando se trataba de las habilidades características de un santo dorado, el movimiento a la velocidad de la luz era primordial. Al alcanzar el séptimo sentido, la velocidad de un santo en todos los aspectos alcanza la velocidad de la luz. Movimiento, reflejos, vuelo e incluso combate. Dominar la velocidad de la luz era fundamental para un santo dorado. En cuanto al puño velocidad de la luz, podría categorizarse aún más según su aplicación.
Combate cuerpo a cuerpo, a distancia, destructivo y completo. Estos matices fueron el resultado de generaciones de santos del oro refinando y transmitiendo sus técnicas. Por lo tanto, incluso el dominio de Mika de Cosmo, aunque impresionante, no podía compararse con el de un verdadero santo dorado, entrenado en las tradiciones del santuario. Fue por esto que Mu decidió ser su mentor. Y así, Mika permaneció en Hamir, aprendiendo las complejidades de la manipulación del cosmo del séptimo sentido de Mu. Su progreso fue asombroso. Para sorpresa de Mu, Mika absorbió su conocimiento a un ritmo increíble, llegando incluso a dominar las propias técnicas del santo dorado de Aries de Mu. Esto no era simplemente para mantener su orgullo como profesor. Desde el principio había tenido la intención de compartir sus técnicas. Después de todo, su objetivo era mejorar la fuerza de Mika lo más rápido posible, y las técnicas del santo dorado, la culminación de generaciones de dominio sobre el séptimo sentido, eran esenciales. No era inusual compartir técnicas entre los santos dorados. Eran camaradas, destinados a luchar juntos, y no acumulaban conocimientos. A menudo aprendían unos de otros para compensar sus propias debilidades o adquirir nuevas perspectivas. Sin embargo, para un santo dorado, sus técnicas más poderosas siempre fueron aquellas asociadas con su propia tela, perfeccionadas por generaciones de santos en sintonía con las propiedades únicas de su constelación. Si bien las técnicas creadas por ellos mismos podían ser más adecuadas, la urgencia de las guerras santas a menudo requería dominar las técnicas existentes en lugar de desarrollar nuevas. Por lo tanto, si bien los santos dorados a menudo compartían sus conocimientos, rara vez usaban técnicas fuera de su propia constelación. Mu no tuvo dudas en enseñarle a Mika las técnicas del santo dorado de Aries. La seguridad de Atenea era su máxima prioridad. En tan solo unos días, Mika había absorbido una gran cantidad de conocimientos de Mu. «Eres un estudiante extraordinario», dijo Mu, impresionado por su rápido progreso. Miró a Mika, que meditaba. «Ahora que has aprendido lo que puedo enseñarte, es hora de que regreses al lado de Atenea». Estaba preocupado por su seguridad, protegida solo por unos pocos santos de bronce, quienes, al no haber enfrentado aún las pruebas del santuario, no se habían ganado el reconocimiento de los santos de oro. «Entiendo, maestro Mu. Regresaré ahora». Las enseñanzas de Mu habían sido invaluables, ahorrándole años de estudio autodidacta. Combinado con su adquisición anterior de técnicas de forja, Mika sintió un profundo sentimiento de gratitud al reconocer a Mu como su maestro. Mu no se opuso. Después de todo, transmitir el conocimiento era el deber de un santo. Así como todos los santos dorados actuales consideraban a Doko su maestro. «Protege a Atenea. Puedes contar conmigo». Mika se levantó y se dirigió hacia la salida. Mientras caminaba, su cuerpo se transformó en un rayo de luz y desapareció de la vista. «Ahora me toca a mí». Mu también se levantó, mirando hacia el lejano santuario, y luego desapareció también. «He vuelto», Saori dijo Mika con una sonrisa, apareciendo a su lado. Él solo usó su nombre de pila cuando estaban solos. Fue su petición. «Bienvenido de nuevo». Saori, que estaba sumida en sus pensamientos, sonrió ante su regreso. «Parecías preocupado antes. ¿Qué pasa?» «Estaba preocupada por Seiya y los demás», admitió, negando con la cabeza. «Aunque sé que pueden derrotar a Iki y a los Santos Negros, no puedo evitar preocuparme por su seguridad». Se enfrentaron a muchos desafíos, pero los superaron todos. «Regresarán sanos y salvos», le aseguró Mika. Había estado observando la batalla con su Aki de observación. Seiya, Shiryu, Yoga y Shun habían viajado para enfrentarse a Iki y los Santos Negros, con las piezas de la armadura dorada como premio. Mika, curioso por el resultado, observaba. Desde que integró su Aki con su Cosmo, sus habilidades han mejorado enormemente. Ahora, habiendo alcanzado el séptimo sentido, su Aki de observación podía abarcar todo el planeta, excepto ciertos lugares divinamente protegidos como el santuario, Asgard y el reino submarino de Poseidón. No podía observar esos lugares. Sin embargo, Seiya y los demás estaban dentro de su alcance. Estaba constantemente consciente de su situación. ¿Puedes verlos?, preguntó Saori sorprendida. Como reencarnación de Atenea, ella también debería poseer tales habilidades. Sin embargo, al haber despertado recientemente, su Cosmo, aunque potente, aún estaba subdesarrollado. Aún no había recuperado todo su poder divino.
Por supuesto. Ahora soy un santo dorado. Recuerda, me advertiste que no limitara mi imaginación. Parece que la tuya es la que está limitada, bromeó. Luego, con una sonrisa traviesa, canalizó una pequeña cantidad de su cosmo hacia ella, uniendo sus energías. Al instante, la escena de la batalla de Seiya con Ikki apareció en su mente. Él había creado una visión compartida. El viaje de Mika por diversos mundos le había proporcionado una gran cantidad de conocimiento y experiencia. Gracias a la versatilidad de Cosmo, desarrollar nuevas habilidades, especialmente técnicas de apoyo, ahora era relativamente fácil. Sin embargo, las técnicas de combate eran otra historia. Los santos rara vez desarrollaban numerosas técnicas, prefiriendo perfeccionar solo unas pocas. Por lo tanto, sus habilidades, perfeccionadas en incontables batallas, eran invaluables. Podrían igualar incluso las técnicas de los santos más poderosas. Parece que lo están pasando mal, murmuró Saori al notar las heridas de Seiya y los demás. Habían derrotado a los 4 negros, pero ahora estaban maltrechos y contusionados. Yoga, en particular, quien se había enfrentado a Ikki antes, casi había sido asesinado. Sin embargo, se han vuelto más fuertes. Su progreso es notable, comentó Mika, sintiendo su cosmo. Todos habían mejorado significativamente, especialmente su capacidad para superar sus límites en combate, un rasgo que definía a los 5 santos de bronce principales. Cuanto más desafiante era el combate, mayor era su progreso. Sigan mejorando. Una vez que alcancen la cima del sexto sentido, podremos comenzar nuestro asalto al santuario, pensó, ansioso por que se fortalecieran. Cuanto más fuerte fuera Saori, más fuerte sería él. Como directora actual de la Fundación Gra, tenía acceso a vastos recursos, lo que eliminó cualquier preocupación financiera para Mika. Aunque poseía su propia riqueza, aceptar la generosidad de la diosa era preferible. Y una vez que ella controlara el santuario, sus recursos también serían suyos. Por lo tanto, ansiaba que ella recuperara el lugar que le correspondía. Pero eso no ocurriría hasta que Seiya, su otra carta del triunfo, estuviera listo. Ahora que prácticamente soy un santo dorado, quizás debería participar más activamente en su entrenamiento, reflexionó. Tradicionalmente, los santos se entrenaban con un enfoque de libertad. Tras aprender lo básico, se les dejaba desarrollarse por sí solos. Después de todo, alcanzar el séptimo sentido requería iluminación personal, no instrucción directa. Y debido a la dificultad de despertar el cosmo, la mayoría de los santos poseían un talento innato, lo que permitió que este método de entrenamiento persistiera a lo largo de generaciones. Aunque Saori también tenía sus propios planes para probarlos y entrenarlos, su enfoque principal estaba en Seiya, cuya lealtad y fuerza habían sido demostradas una y otra vez. Ikki ha sido derrotado, anunció Saori, sacando a Mika de sus pensamientos. Seiya y los demás habían ganado. Sospechaba que Ikki pronto se dejaría llevar por sus palabras y que su odio se desvanecería. Así que la armadura de Sagitario ha sido recuperada. Aunque podía invocarla en cualquier momento, no la había notado. Después de todo, era la armadura que llevaba a Iolos, el santo dorado que le había salvado la vida. La atesoraba. ¿Recuperado? No necesariamente, Mika, usando su haki de observación, había percibido la presencia de otros santos acechando cerca, uno de ellos mucho más fuerte que Seiya y los demás. Recordó. Eran los asesinos enviados por Saga. Entre los 12 santos de oro, los de Géminis siempre eran gemelos, uno representando el bien y el otro el mal. En esta generación, fueron Saga y Canon. Canon, el gemelo malvado, había instado constantemente a Saga a matar a Athena, lo que llevó a su encarcelamiento en Cabo Sounion. Sin embargo, sus palabras habían plantado una semilla de oscuridad dentro de Saga, quien finalmente sucumbió a sus impulsos malvados, asesinando al Papa e intentando matar a la infanta Atenea. Aunque su intento había fallado y su lado bueno había resurgido, ganándose la confianza del santuario, su lado malo había regresado después de la llegada de Seiya, lo que lo impulsó a enviar asesinos tras Saori, a quien ahora reconoció como Atenea. Cuando los pensamientos de Mika volvieron al presente, los acontecimientos se desarrollaron como en la historia original. Los asesinos del santuario atacaron. A pesar de sus valientes esfuerzos, Seiya y los demás, exhaustos y heridos por sus batallas anteriores, no fueron rival.
Iki, desatando su técnica definitiva, Phoenix Wind Rise, destruyó el paisaje circundante, enterrando a los asesinos y la mayoría de las piezas de la tela dorada bajo toneladas de escombros. Solo quedaron Seiya, Shiryu, Ryoga y Shun, junto con el tocado de la tela dorada.